Lo hemos tenido hace poco, Patricio Lons, Uno de mis mentores. el Bien. historiador Patricio Lons, quien está muy activo en su canal de YouTube, que le va muy bien, ¿no? Historia con Patricio Lons, después tiene otro que es Patricio Lons en vivo, donde se dan grandes entrevistas, también charlas, hace poco lo vi ahí con Adrián Salvucci. Ahora vamos a hablar de unos temas, pero bueno, lo presentamos, lo saludamos. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Taborda, Luis Icarelli. Hola Cristian, Luis, qué gusto charlar nuevamente con ustedes. Gracias por tu tiempo, gracias a nosotros. Para nosotros también es un gusto. Sí, sí. Bueno, Patricio, pareció interesante esto que hablábamos en privado, ¿no? Sobre el tema de la anarquía. Mirá, justo recién con Luis estábamos hablando de la situación en Europa, en España, todo lo que se está dando. Pero para empezar a hablar, y como para entrar en tema y que la gente tenga alguna noción, a ver si Facu, ¿tenés el audio, Facu? Vamos a poner un audio, Patricio, a ver, lo escuchamos, 30 Sí, segundos. sí, cómo no. Estamos en un proceso preanárquico. Y dije en su momento, algo que también se me criticó mucho, que la anarquía tiene color y olor a sangre. Bueno, ahí estamos. Esas Fuerte. fueron las palabras del expresidente, el doctor Eduardo Duhalde, hace poco en La Nación Más, con una entrevista con el periodista Pablo Sirve. Lo conocí hace poco a Dualde. Me pareció un hombre moderado, preocupado por el país, por el camino del subdesarrollo que llevamos y por la anarquía espiritual, ¿no? Es un hombre religioso. No sé si tiene una gran formación, pero sí por lo menos intuitivamente lo es. Y bueno, creo que obviamente más allá de las críticas y elogios que vos le podés hacer como personaje político, pero es harina de otro tema, lo que él plantea, sí, estamos en un estado ya de anarquía, ¿no? Acá tenés, él lo que dijo de preanárquico es, digamos, un discurso amable como para ver si el presidente recapacita, ¿no? Pero creo que él no tiene grandes esperanzas de que el presidente recapacite y cambie de rumbo. Tampoco sé digamos, él sabe que intuitivamente tiene que cambiar de rumbo. No sé cuál es la claridad doctrinal que pueda tener Dualde, pero sí ve que esto, cualquiera con sentido común y con experiencia política, y él que, digamos, y cubrió todos los cargos de la función pública, fue concejal, diputado, senador, gobernador, vicepresidente, presidente, creo que ve con bastante claridad que Argentina va camino a un pozo del que no se rebota, porque, viste, mientras tengas una pala, puedes seguir agujereando y hacer el pozo más profundo. Y estamos gobernados por flautistas de Hamelin, te diría, desde el 76, ¿no es cierto?, del 24 de marzo. Pero, digamos, olvidando el interreño del gobierno militar, después los políticos se suponía que iban a hacer las cosas bien, que eran profesionales de la política, han sido uno peor que el otro, todos incumpliendo con sus promesas, todos. Y en el periodo de Néstor, ¿qué te pareció a vos también, Patricio? ¿Cómo, perdón? En el periodo de Néstor, ¿qué te pareció? Yo creo que Menem y Néstor fueron los personajes más siniestros de la historia argentina. Ajá. Menem y Néstor. No hay nada para agradecerles. Han desmantelado toda la industria argentina, las industrias del Estado, que se podía buscar alguna alternativa, por ejemplo, como hizo Rusia con las empresas estratégicas, que privatizó la gestión, pero se quedó con las empresas, y fueron un motor de desarrollo. Hoy Rusia, cuando yo era chico, los rusos trataban de escaparse de Rusia. Hoy hay rusos que vuelven a Rusia. Hay otro ambiente de negocios y desarrollo. Ajá. Y desmantelaron todas las industrias de defensa, desmantelaron el proyecto Cóndor, se dejaron de fabricar los tanques, los Pucará, el Pampa, no se plantearon un desarrollo de aviones más avanzados. Pero eso fue en el gobierno de Entre Menem y Kirchner, ¿no es cierto? Kirchner es un hombre que reavivó odios. El mérito, en todo caso, de Menem es que acabó con los enfrentamientos internos, ¿no? Dualde también estaba en eso, ¿no? Digamos, bueno, indulto para todo el mundo y basta, y
a ver si salimos adelante. Pero Néstor vino a revivir enfrentamiento entre civiles y Fuerzas Armadas cuando ya era un tema de 25 años para atrás, ya estaba terminado. Y luego, fíjate, es un hombre que metió preso al único almirante que en el siglo XX derrotó a una guarnición británica, que fue el almirante Carlos Busser. El 2 de abril de 1982, Busser, en la Operación Rosario, recupera Malvinas. O sea, él es un almirante victorioso. Desde Liniers, que no teníamos una victoria así contra Inglaterra. Y lo metieron preso. Aunque sea por una cuestión de política externa, no deberían haberlo hecho. ¿Vos lo viste a Putin metiendo preso a los maricales del Ejército Rojo? Y eso sí que tenían todos crímenes, Eso sí que eran, la mayoría eran criminales. Pero Y puede ser, ninguno. mira, a ver, y acá se me viene esta idea, hasta su entierro fue sin pena ni gloria, como tendría que haber sido honrado con honra militar, etcétera. Y luego tenés la destrucción de la familia, y ahora hemos avanzado en la destrucción del idioma, ¿no? Esto de hablar con la X, la arroba, la E final, eso es propio de enfermos mentales, y ahora ves, las universidades se han ampliado eso. A ver, mensajes para los alumnos y alumnas sobre los contenidos, y no sé, y las contenidas, los libros y las libras, yo no sé cómo hablan, pero han dinamitado el idioma. Sí. Y en eso el caquismo ha sido, en sus 13 años más este año de gobierno, han sido fatales. Sí. Es decir, los caquistas tomaron toda la cultura en la Argentina, le metieron un cartucho de dinamita y la volaron. El único ahí que vos ves de ese sector que dice algo con un discurso patriota y que quiere salir de todo este lenguaje ideológico y que plantea un desarrollo Moreno, ¿viste? Con sus más y sus menos, con la crítica que hay sobre su gestión, pero como secretario de Comercio, pero viste, donde algunos lo critican, otros los elogian, pero es lo único. Después, Cristina, a ver, Cristina sacó el monumento a Colón y no faltaban los tontos dentro del caquismo que decían, no, pero es un prócer extranjero. ¿Cómo un prócer extranjero? Es un personaje fundacional de la América Española. Pero te das cuenta que un tipo te dice eso, es un tarado mental. Bueno, es un concepto, ¿no?, que tienen de Colón, esa América, esa hispana negra, esa historia negra que tenemos. Lo que yo quería volver un poquito con el tema de Néstor, ¿no? Es decir, porque para mí algunas cosas hizo muy bien. Pero si no ponían esta historia de los militares presos y de la represión, ¿no? Por lo menos llamó la atención. Hubiese pasado como en Chile o como en Bolivia, que son, viste, hicieron siempre lo que quisieron. Por lo menos eso fue una condición, me parece, como para decir, bueno, vamos a poner un límite, si podemos hacer terrorismo de Estado, pero mirá que algunos fueron presos. Bien o mal, fueron presos, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Me parece que era un tema que ya se había cumplido, ya había habido castigos, y además vos ahí, cuando tenés una situación militar, primero que el que vence no tiene que rendir cuentas. Y, digamos, las Fuerzas Armadas habían vencido al terrorismo. Ahora, si vos decís que también se utilizaron las Fuerzas Armadas para imponer un proyecto económico de entrega, también es cierto. También es cierto, el gobierno militar se inicia el proyecto económico de entrega, endeudamiento y demás. El tema es que los políticos continuaron con eso. Entonces, ahí el muerto se asusta al degollado. Sí, tal cual. Y por otra parte, cuando discutís un tema de esos, vos juzgás a las cúpulas. Bueno, hay determinados comandantes que son responsables de determinadas acciones. Bueno, a esa gente. Después lo pueden andar persiguiendo al sargento, al cabo que obedeció órdenes. Eso es en ningún país del mundo se hace, ¿cierto? Entonces, porque eso ya huele a venganza. Y además porque le está dando una señal a los militares, mire, nunca hagan nada en defensa del país, porque antes o después lo van a jugar. Acá se persiguió, por ejemplo, muchos militares que se destacaron en la guerra de Malvinas. A muchos que se destacaron ahí le buscaron la vuelta para meterlos presos. Fíjate, por ejemplo, el teniente coronel Emilio Nani, que fue herido en el combate de la Tablada en 1989 en pleno gobierno democrático de Alfonsín. También fue herido en Malvinas
y lo metieron preso. Al final, como era tan forzada la causa, le dieron domiciliaria, ¿viste? Porque es insostenible la causa contra él. Pero, y además vos ves que se preparaban y se actuaban las acusaciones. Entonces, no, vos cuando destruís el poder de defensa de tu país, y además cuando destruís la palabra, el idioma, que es el otro elemento de defensa. En eso estamos de acuerdo, en eso estamos. Cuando vos destruís eso, no tenés futuro. Y destruir la familia, menos. Porque vos podés haber dicho, a ver, si yo hubiese sido jefe de Estado, hubiera dicho, bueno, señores, los comandantes por la responsabilidad económica que han tenido durante el gobierno militar, que han destruido la economía, ellos y el equipo económico le daba cadena perpetua. Listo. De ahí para abajo, si hay un militar obviamente que aprovechó una situación de combate para robar o cosas así, obviamente, ¿no? O sea, hay que actuar, que comete pillaje, se llama pillaje eso en guerra, ¿no? En lenguaje militar. Ese también, tiene que darle la pena máxima que le corresponda, ¿no? Sí. Si alguien aprovechó para asesinar a un pariente porque le tenía bronca y lo pasó por terrorista, también, a ese le da cadena perpetua. Pero el tema pasa ahí, para ahí. Pero jamás hubiese ido a la demolición de las Fuerzas Armadas. Sí, tampoco hubiera continuado con el proyecto económico del gobierno militar, que fue un gobierno de entrega, porque el gobierno de Alfonsín revienta en una inflación, no por los 13 paros de Gualdini, sino porque continuó con la misma política del gobierno militar, que eran altas tasas de interés para el crédito y dólar barato. Entonces, lo que quedaba de industria que había sobrevivido se siguió subsumiendo y llegó un momento que no podías sostenerlo más que en base a emisión. Y terminamos, ¿te acuerdas?, con un 6.000% de inflación y la gente saltando supermercados. En 1989 fue el atentado a la tablada, ya era pánico, ¿no? Sí. Y entregó el gobierno antes, incluso. Sí. Patricio, vos recién mencionabas a Guillermo Moreno, a quien aquí hemos entrevistado en varias ocasiones. Vos hace poco también hiciste yo lo entrevisté una vez, sí, y luego participé en una entrevista común que hizo la revista Insomnia, que tiene un canal también. Sí. Y a Salvucci lo entrevisté un par de veces, y a la doctora Brandolino la entrevisté una vez, y me gustaría entrevistarlo a Centurión y algunas otras figuras de la política, pero con algunos lo consigo. Sí. Bueno, Con Centurión no conseguí nunca, por ejemplo. Y ya que lo traías, él habla, vinculando, ¿no?, a los dichos de Duhalde, él hace tiempo habla de evitar la anomia, ¿no es cierto? Y me parece importante quizás diferenciar, ¿no?, lo que decía Duhalde de estado preanárquico, una futura anarquía, de lo que es la anomia, ¿no es cierto? El concepto sociológico de anomia, ¿no?, como falta de normas, introducido por Durkheim en la División Social de Trabajo, después en El Suicidio, donde ahí dice de que además esto se debe a la supresión de los valores, de la moral, porque la anarquía, a lo largo de la historia, de esto dan cuenta grandes pensadores como Platón o Aristóteles, que describían que la derivación de la anarquía era en la tiranía, el exceso de la democracia, una democracia radical, donde en nombre de ciertas libertades se termina convirtiendo en una anarquía, y ahí surgen los tiranos. Bueno, yo creo que nosotros ya estamos en el periodo de tiranía, porque ¿qué caracteriza al tirano? La gente confunde dictadura y tiranía, y son dos conceptos distintos. El dictador puede ser una figura a la cual un Senado le da la suma del poder público por un tiempo determinado para que solucione de forma drástica problemas que han llevado a un Estado al borde de la extinción. Exacto. ¿Cierto? Sí. El tirano es otra cosa. El tirano es el hombre que abusa del poder por la fuerza y busca la muerte de sus gobernados. Y hoy estamos en eso. Vos pensás, mirá, a Videla lo metieron preso por 7.000 muertos, ¿no? Larreta lleva en un año de aborto como más de 9.000 chicos muertos. ¿Y? No pasa nada. 9.000 pibes abortados en el vientre de su madre. ¿Y? Y ahora más, aprobaron el aborto hasta el 9º mes. ¿Cómo hace para matar a un pibe de 9 meses en el vientre? ¿Qué? ¿Lo sacás y lo degollás cuando nació? Incluso creo me dijeron, hay un proceso como hacerlo para que figure como aborto y no asesinato. Pero es lo mismo. Un bebé de 9 meses. Lo tenés que matar.
Ahora, también, aunque sea de un segundo de gestación, ¿no es cierto? Sí. Sigue siendo muerte, ¿no? ahora Pero imagínate. y no sé cómo van a hacer para obligar a los médicos, o tal vez ya haya tantos médicos caquistas que estén de acuerdo con matar chicos, ¿no es cierto? Pero, es decir, eso por un lado. Y por otro lado, el presidente habla contrariando el consejo de un montón de médicos y científicos que han encontrado remedios alternativos a la situación sanitaria que se vive. En Córdoba desarrollaron un remedio preventivo y otro curativo a esta situación que estamos viviendo. Y parece que ser que ha dado un 100% de éxito. Hay gente que ha comentado que otros remedios alternativos, incluso hay un remedio que se utiliza en veterinaria, el otro día explicó un veterinario que se lo aplicó a sí mismo y se curó. Entonces, hay remedio alternativo que hace el presidente y toda la Cámara de Diputados aprobando una vacuna que viene de Oxford, de Inglaterra, lo cual hay que ser idiota para vacunar al pueblo argentino con una vacuna inglesa, que la produce, creo que la va a producir este laboratorio que es amigo del gobierno, como Sigma creo que es, y la ley implica que no se puede saber el contenido ni reclamarle por daños y consecuencias de la vacuna. Y encima obligatoria, o sea, no vas a poder andar ni en subte si no tenés un pasaporte de salud pública. Entonces, a ver, eso directamente venía a matarte. Te decía, mira, vos querés seguir conduciendo el programa de radio, bueno, el gobierno te exige que tomes este veneno, pero te dicen que es remedio. Pero yo estoy sano, no tengo COVID, no importa, te lo tengo que aplicar igual. Ahí por lo menos una persona que tenga 2 milímetros de frente debería sospechar, ¿no es cierto? Sí, que lo estamos Entonces, viendo también, ¿no? A nivel global vemos esta tiranía plutocrática, donde vos fijate que las características que hacía Aristóteles de la tiranía era de que los ciudadanos deben pensar poco, una, la segunda, plantar la desconfianza entre unos y otros, y otra, imposibilitar la acción de la ciudadanía, ¿no es cierto? La acción política, que es lo que estamos viendo que sucede en todo el mundo hoy con estos toque de queda que se están dando en Europa y que seguramente como al principio se implementó la cuarentena allí y algunos advertíamos y otros hacían lo distraído, en algunos medios ya están empezando a hablar de la segunda ola argentina. Ayer uno lo veía a Quirós y decía hay que evitar la segunda ola porque puede venir, y ya empiezan a darle la rosca, así que no sé qué opinás vos de esto. Van a aplicar una ley para que ni siquiera podamos advertirlo. Y me asusta. Yo creo que, fíjate la cantidad de videos que hay de científicos advirtiendo. Ahí se está cortando, por ejemplo, se está cortando. A ver, de nuevo, fíjate. A ver. No, que te decía Sí. que hay miles de videos Sí. de científicos Ah, advirtiendo esta situación. Pensé que hay 5 premios Nobel de Medicina que están diciendo que esto es una aberración lo que se está haciendo. Y todavía hay gente que no se ha dado cuenta. Y otros que se dan cuenta y le pregunto, che, ¿por qué te alejás o no saludás? ¿Te crees todo? No, yo no me creo nada, pero veo que la gente, si vos te acercás, se asustan, si no tenés el bozal se asusta, te estás respirando anhídrido carbónico. Sí. ¿Sabés que te hace mal? Sí. ¿Y tú por qué lo haces? Y porque la gente se asusta. Y otro porque... Se cortó. A ver. hola. Ah, A ver. perdón, ¿ahí me escuchás? Ahí Sí, estamos. sí, dale. Sí, ahora sí. ¿Ahí me escuchás? Sí, Sí, ahí estamos. No, te decía, fanático ideológico del gobierno, ese cree todo lo que le digan. O sea, mañana sale Alberto Cristina a decir que la Tierra es plana y que hay que perseguir a los profesores de geografía o a los aviadores que digan otra cosa o a los astrónomos que digan con otra cosa y lo van y lo hacen, ¿eh? Sí, sí. Aunque, hay digamos, una- el Instituto Nacional de, ¿cómo se llama? Antes era el Instituto Geográfico Nacional, que antes era el Instituto Geográfico Militar, le diga que no tienen razón, y estos van a salir a pinchar globos terráqueos. hay Es un- decir, cuando una sociedad se para, o sea, abandona el pensamiento Ah, y le hace caso a frases llaves, a frases talismanes, como explicaba hace mucho tiempo un profesor español, Lope Quintás, ¿no? Hablaba de las palabras talismanes.
Cuando la gente acepta palabras talismanes, sonaste. Quiere decir que no piensa. Claro, la creación de sentido a través del lenguaje. Exactamente, y cuando vos destruís el lenguaje, Chao, listo, impedís que la gente piense. Claro. Vos sabés que los franceses, por ejemplo, consideran el cuidado de la lengua francesa como parte de su sistema de defensa militar. Bien, Y tienen razón. Bien, claro. Porque vos te das cuenta de eso, ¿no? Se corta, Se se corta, cortó. de nuevo, No se me te doy escucha. cuenta. Se cortó un poco. Hola. Ahí va, a ver. Ahí. O sea, un Estado no puede defenderse donde no piensa bien. Sí, Y es no, como- no- es no como, quiero imaginarme una situación de batalla dando órdenes a soldados y soldadas para que tiren balas y balos, Sí. morteros y morteras. Se me da, Es se me da una la idea, locura. se me da la idea de babor y estribor, ¿viste? Es decir, había que identificar dónde estábamos, a babor o a estribor, ¿no? Porque el barco va para un lado y el otro. Claro. Es decir, ahí está lo mismo, ahí está una creación de sentido en el que vos le dices, bueno, la batalla se enfrenta por acá, están todos a estribor. Uy, ¿dónde tengo la derecha? No sé dónde tenés la derecha, pero el estribor lo tenés a aquel lado. Claro. Ahí está, claro, bien, lo que vos decís está bárbaro, ¿sí? Tal cual. Entonces entras en una locura que no podrías dar, porque además con el tema de la autopercepción, de, che, vienen los enemigos por el flanco derecho. ¿Y cómo sabes que son enemigos? Y porque tienen casco del ejército enemigo. No, pero hay que ver cómo se perciben ellos. Y mira, me están tirando. Sí. ¿Pero estás seguro que son balas? ¿La bala se percibirá como bala? Y si, mira, me pegaron en el brazo y me duele, pero no será una autopercepción, tú dirías, claro, entramos en un grado de locura, Claro. es decir, que es... Los antiguos griegos y romanos se referían a estas cosas como locura. Tal Gente cual. que no veía la realidad, que no la distinguía, pues simplemente está loca. Se me viene a la mente un chiste que decía en un fortín, dice, el general dice, ahí vienen los indios, dice, ¿y son amigos o enemigos? Dice, deben ser amigos porque vienen todos juntos. Más o menos, una cosa así. Vos sabés, ¿no? Patricio, que uno ahí le puso un poco de humor Ruiz, ¿no? Pero parecen tiempos apocalípticos. El fin de semana tuve la oportunidad de leer una obra magnífica de Juan Manuel de Prada, que son Las cartas del sobrino a su diablo, donde hace una radiografía de todo esto que estamos hablando de una manera fenomenal, de la crisis del confinamiento en España. Y vos recién hablabas de la ciencia, ¿no? Que se toma, él dice que estamos en un podridero apóstata donde se perdió la fe, donde no se cree en Dios, y a cambio la gente tiene que creerle algo, y tomó como verdad la superstición científica, dice, a los expertos, estos comités, que se contradicen unos a otros. Y la gente, como no tiene fe en nada, lo único que le pueden creer es a los comités esto, que ni ellos saben lo que hacen. Bueno, vos sé que Prado tiene una grata influencia en sí de Chesterton y del padre Castellani, Sí, ¿no? los menciona. Y Chesterton, pues los menciona a los dos. Sí. Y Chesterton decía que cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no cree en nada, sino que pasa a creerse cualquier cosa. Y también Prado tiene algo muy interesante, que es cuando él analiza el tema del origen religioso de las civilizaciones, ¿no? Y las civilizaciones existen en tanto en cuanto perdure su religión. Pero no solo se nota hoy en el occidente católico apóstata que ha abandonado, sino que incluso los antiguos, qué sé yo, pueblos paganos, cuando se cristianizaban, digamos, su civilización anterior se moría, porque ya había dejado de darle respuestas al sentido de la vida. No es que se morían como pueblo, ¿no? Sino que se moría una creencia. Es decir, cuando España llega a América y los aztecas dejan de comerse gente y hacer sacrificios humanos porque se cristianizan, bueno, muere ese salvajismo, esa barbarie caníbal, muere. Nosotros podemos, si quieres decir, esa civilización azteca muere y los aztecas pasan a la civilización cristiana, ¿no es cierto? O sea, ahí fue para bien. Ahora, el tema es cuando vos, a través del cristianismo, que se construyó, Occidente lo construye en realidad el cristianismo romano. Eso que es decir, Grecia y Roma
tienen su periodo previo, donde uno se enseñan, los griegos eran atletas del cuerpo y del pensamiento. Roma, los grandes creadores de Estado. Pero la explicación última del sentido de la vida lo da el cristianismo, que acaba con todas las creencias paganas, y no por la fuerza, sino que las creencias paganas empiezan a morirse. A ver, como naturalmente, vos no, yo no usás más un teléfono de baquelita, sino que tenés un teléfono más moderno o utilizás un celular. Y tampoco usás un celular del año 90, sino que tenés un iPhone o smartphone o no sé qué, que tiene aplicaciones, ¿cierto? Es decir, naturalmente mueren los sistemas. Y ahora, pero ese sistema de creencias que nos llevó a construir Occidente, lo estamos dejando morir. Obviamente, la Iglesia está infiltrada hace 150 años más o menos, ¿no? Las primeras infiltraciones se notan por 1860, por ahí, que son más notorias. Y bueno, ya tenés hoy un papa que hace la primera encíclica en lengua vernácula, en italiano, y la importancia de hacerla en latín era que daba un lenguaje fijo que permitía luego traducirla a cualquier lengua vernácula sin errores. Claro, como estabas hablando del francés, se mantenía la lengua... Claro. Claro. Bueno, sí, es fundamental eso, cuando cuidar. Y el tema del latín se utiliza en ciencia, en paleontología, ¿viste? Claro. El dinosaurio argentino se le dice Argentinosaurus, porque entonces luego cuando lo estudian en cualquier parte del mundo, un paleontólogo analiza los dinosaurios que se encontraron acá, sabe de qué se está hablando. No se escribe en otra lengua. Sí. Y lo mismo pasaba con las encíclicas, siempre han sido en latín. Además, si vos tenés que hacer una Biblia en una lengua en la que nunca se escribió la Biblia, suponete que decidís escribirla en la lengua toba, tomás la Vulgata latina original, y de ahí la pasás a toba, no la tomás del español. ¿Por qué? Porque eso permite una mayor exactitud. Y cada palabra tiene una fuerza en sí misma, sobre todo cuando son textos que hablan de religión o de filosofía, de trascendencia, claro. Tiene una fuerza en sí misma. Porque viste que había religiones y traducciones que tomaban del griego y traducciones que tomaban del hebreo, entonces ahí también se formaban algunas discusiones con las palabras, le daba el sentido cambiado, Sí, ¿no? puede ser, Claro. pero el tema es que son documentos de una gran densidad intelectual y espiritual, y tienen que ser muy exactos. Vos tomás, por ejemplo, yo me acuerdo una vez me puse a estudiar el credo comentado por Santo Tomás de Aquino. Creo que aguanté 2 o 3 páginas. Cada página era una profundidad. Claro. Renglón por renglón y palabra por palabra. Lo que yo tardé en leer eso, porque era muy muy profundo cada cosa que decía. Sí, sí, Entonces, si eso lo escribís en forma chapucera y terminás diciendo lo contrario. Y ahora vos tenés... Pero no solo eso, ¿no? Es decir, digamos, no hay un planteo en defensa de la familia muy claro por parte de Roma. Acá ataca los seminarios de mejor formación. El seminario de San Rafael lo cerró porque le quería obligar a los seminaristas prácticamente a que lo que era blanco se diga negro, ¿viste? Sí. Y creo que en el de San Luis también tomó medidas, en fin. En Paraguay también anuló otro. Hay un pensador que yo también sigo, ahora no lo estoy siguiendo mucho, que él habla, ¿no?, de la destrucción de la religión católica. Sí, ¿a quién te referías? Ahora se me va a dar, yo lo uso mucho también, porque él habla de los jesuitas, un español, uno de Canarias. Bueno, sí, puede ser el mismo Prada o Miguel Ayuso. No, él habla por YouTube, que sabe un montón, pero ahora ya me voy a acordar el nombre. No, sí, hay varios. España, a pesar de su crisis, y que ellos son muy autocríticos, tienen todavía una cantidad importantísima de pensadores. Y eso realmente es importante, porque vos ves cómo siguen sosteniendo valores y trascendencia y pensamiento, ¿no es cierto? Mirá, a todo esto quiero invitarlos porque hoy voy a hacer en mi canal, ahora en 20 minutos, así que me tengo que ir despidiendo, en Historia con Patricio Lons, una iniciativa de mucha gente y que yo quise armarla también,
es un rosario por los gobernantes cristianos, ¿cierto? Para que los gobernantes cristianos triunfen, se conviertan los que todavía no son del todo, porque estamos viviendo tiempos que realmente necesitamos más a Dios que otra cosa, ¿no? Fíjate, incluso vos notás como hay un ataque muy fuerte a la fe, porque fíjate que Donald Trump tuvo que exigir que se abriesen las iglesias, porque dice, se permiten abrir casinos pero no iglesias. Y Estados Unidos necesita más oraciones y no menos. Bueno, vos sabés que yo siempre digo que esto tiene que ser una batalla espiritual, porque intelectualmente ya nos cooptaron. Sí. Es decir, intelectualmente ya nos manejan, como hablamos antes, por el sentido del lenguaje, por la visión, por las creencias, por lo que sea, religión, lo que sea. Esto es una batalla espiritual y tenemos que, como vos decís, la oración, rezar. Yo soy devoto del Espíritu Santo, que nos dé los frutos de, ¿no? La alegría, la bondad, la paz, la tolerancia. Son 7 dones. 7 dones. Ciencia, sabiduría, consejo, entendimiento, fortaleza, piedad y temor de Dios. Y temperancia, ¿no? Bueno, y está bien. Y después, bueno, los carismas, ¿no? Que son el de sanación, el de liberación y esas cuestiones. Es decir, nosotros tenemos que ser seres espirituales. Y sí. Porque intelectualmente ya estamos carcomidos. Así que recemos, estemos alerta, como vos decís, espíritu crítico, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo puede ser que la ONU, como dice recién Cristian, te dice que con barbijo sí, con barbijo no, que el distanciamiento sirve, que el distanciamiento no sirve, que cerramos la ciudad, no la cerramos, el confinamiento o no el confinamiento, y la gente no reacciona. Ah, claro, te cambian las consignas todas las semanas, y de golpe te dicen, bueno, ahora no hay que usar barbijo, y la gente sigue usando. Sí. Pero y además, ¿sabes dónde ves acá también una anarquía? La actitud de la fuerza de seguridad. Por primera vez en Argentina, yo soy una generación que nunca le tuvo miedo a la policía, sino confianza. Hoy le tenemos miedo. Y me decía un policía veterano, dice, con respecto al abuso que están cometiendo oficiales jóvenes, viste, que te paran en la calle, ponerte barbijo, pero le exigen a un tipo que está dentro de un auto que use barbijo, una locura. Ese tipo puede tener, no sé, un ataque por falta de oxígeno y accidentarse y matar a alguien más, ¿no? Y decía, estos muchachos, estos oficiales, policías jóvenes, si llega a haber un gobierno patriota en la Argentina, van a ser todos juzgados. Todo lo que paraban a la gente en la ruta, que no le dejan llegar, etcétera, todo eso van a tener problemas con la justicia. Patricio, nos queda poco tiempo y te quería aprovechar 5 minutos si podés. Ahora, la próxima semana están las elecciones en Estados Unidos. Seguramente la próxima o la otra te llamamos para hacerlo un desarrollo más amplio de lo que acontezca. ¿Qué opinión tenés, qué visión tenés de lo que puede llegar a pasar? Mira, creo que evidentemente Trump es un gobernante. Hay cosas curiosas, ¿no? Pará, se cortó un poquito, se cortó. A ver, hay cosas curiosas y se cortó. Hola, ahí me escuchás. Ahí, dale. No. Se corta, che. No. A ver, de nuevo. De nuevo. No, a ver. Qué pena, ¿se lo venía escuchando bien? ¿No está? ¿Se cortó? Se cortó. A ver, vamos a reconectar. Bueno, muy interesante. Bueno, sí, venía justo sobre el cierre que queríamos saber qué opinaba. Bueno, ¿qué se comenta en Estados Unidos sobre las elecciones? ¿La guerra civil encubierta? ¿No hay? ¿Cómo es? Y bueno, estamos a días. Por lo pronto ayer ya nominaron a la jueza que pedía Trump, que quería Trump, la jueza de tinte más... Ahí está, volvió Patricio. Dale, ahí está Patricio. Hola. Sí, escúchame, con respecto a Estados Unidos, yo convoco a todos tus oyentes que si quieren ahora en 20 minutos a las 3 de la tarde, conecten mi canal, que vamos a rezar. Yo sinceramente voy a rezar por el triunfo de Donald Trump. Bien. Porque es el único tipo
que veo que puede tirarle un lazo a la restauración de Occidente. En cambio, Biden es un tipo bastante oscuro, su hijo tiene ahí unas denuncias penales gravísimas, y su grupo de poder también. Si quieren, mañana lo charlamos. Dale. Abrazo, gracias Patricio. Un abrazo. Bueno, te invito entonces a mi canal Historias con Patricio Lons, ahora en 20 minutos. Dale. Hasta luego. Éxitos. Bueno, ahí pasó Patricio Lons conversando un poco de todo, sobre la anarquía, la anomia, la tiranía, y a último un poquito sobre las próximas